en el tema de la vivienda, como la Ángela Sumastre, que nos acompaña también, y yo, que soy un desarrollador inmobiliario de vivienda económica de toda la vida. Conocemos mucho a Iván porque es muy consultado por la Cámara de la Construcción y en general por los medios de comunicación y los temas que él nos trae siempre son temas muy contingentes, muy interesantes y muy importantes para nosotros los desarrolladores. Así que eso por un lado, para nosotros es un referente de información, de análisis permanente y muy buenos análisis por lo demás. Él es Muchas profesor gracias. universitario, tiene columnas en la prensa y además de eso eh, ha lanzado un libro hace poco tiempo que queremos que sea la columna vertebral de esta conversación hoy día, su libro Siete Cabezas, Crónica Urbana del Estallido Social del 2019. Y por otra parte, Chile Suma es una asociación de la sociedad civil que se formó principalmente por amistad, por personas que nos conocíamos desde la época universitaria, de distintas trincheras, digamos, no sé, políticas, al menos gremiales, dentro de la Universidad de Chile al principio, y bueno, hemos invitado a otras personas a lo largo de este tiempo a integrarse a Chile Suma. Tenemos a Aldo Ramachotti también, a quien tú seguramente conoces, Claro que aquí sí. en Chile Suma. Y bueno, esta sociedad se armó principalmente a partir del estallido eh, y muy preocupados por Chile, por lo que estaba pasando. Fuimos activos, partícipes de conversatorios de personas que se interesaban en integrar la convención constituyente, después durante las elecciones de los convencionales, después durante el plebiscito, todo eso tuvimos activa participación. Tú puedes ver en nuestra página todos los invitados que hemos tenido, que es de un amplio espectro, pero en general personas que se sienten identificados con los 7 ideas, fuerzas que tiene Chile Suma. No, nosotros no pretendemos ni queremos ser un partido político, sino que al revés queremos ser un punto de encuentro de distintos sectores políticos. Queremos tender puentes, queremos que haya entendimiento, que Chile tenga una salida racional, inteligente, conversada y que no se tire por la borda además lo mucho que se ha hecho en este tiempo. Y bueno, yo quisiera partir invitándote a exponer lo que tú nos quieras contar y después eh, tener un diálogo con preguntas de los que están ahora presentes y los que también se podrían integrar en un rato más. Gracias, Julio. Aprovecho a saludar a Aldo, bueno, a todos los que están acá, Aldo, que lo veo ahí. Eh, yo he hecho muchas presentaciones del libro de todo tipo. He hecho presentaciones con un PowerPoint, he hecho presentaciones sin PowerPoint, con conversación, y creo que el formato finalmente que mejor resulta es contarles brevemente cuál fue la experiencia del libro, qué es lo que estoy viviendo ahora respecto a la evolución del libro, y, y luego dar paso a una conversación, ¿cierto? Y a escucharlo a ustedes también, porque en esta plataforma es muy bueno iterar y poder relatar lo que pasa. El libro en concreto se llama Siete Cabezas, lo editó Ugbar, es una editorial de bastante prestigio. Acaba de terminar su cuarta edición, vamos a sacar una quinta edición que se llama edición especial, que es una edición de pocos ejemplares. Acabo de hablar con el editor hoy día, me contaba la noticia, muy buena. No es fácil agotar 4 ediciones en Chile. Y el libro lo que hace básicamente es relatar lo que fue el recorrido de la ciudad de Santiago durante el estallido, en primera persona, que lo hice yo, básicamente, alrededor de 13 comunas recorrí, mientras ocurrían los hechos de violencia, ¿cierto? Y eso que fui viendo, lo fui combinando y explicando en algunos casos con el conocimiento previo que tenía sobre la materia de la arquitectura, el urbanismo, la vivienda, el transporte. De esa forma, como conocía muy bien Santiago, porque nosotros, en la oficina donde trabajo, se llama TISBA, con mi socia Carolín Iribarne, hemos trabajado hace casi 26 años en la ciudad, entonces
Hemos trabajado, yo diría que no en todo Santiago, pero en buena parte de Santiago. Hemos trabajado en comunas tan difíciles, tan disímiles como Los Espejos, Puente Alto, en La Pintana, en Maipú, en Las Condes, Los Barnechea, en Vitacura, en Quilicura. Hemos hecho planes y proyectos en esas comunas. Entonces, lo que me permitió eso fue hacer un plan de ruta en el estallido para ir viendo cómo se desarrollaban los hechos y tratar de explicar qué es lo que había ocurrido. ¿Ya? El libro se llama Siete Cabezas porque cuando lo empecé a escribir, estaba la idea que había una cabeza detrás de este estallido. Desde la izquierda se pensaba que era, ¿cierto?, digamos, básicamente un montaje, ¿ya? Que había personas que estaban, digamos, interviniendo o incluso carabineros destruyendo las cosas. También se pensaba que era una revuelta popular, totalmente libre, sin ninguna organización ni planificación. Desde la derecha se pensaba que era un ataque coordinado, incluso se pensaba con agentes extranjeros. O sea, hubo mucha información. Y lo que me permitió a mí el recorrido por la ciudad y entrevistar y hablar con policías, con carabineros, PDI, con vecinos, con manifestantes, con muchas personas en estas 13 comunas, fue tratar de entender lo que ocurría y darme cuenta que no había una cabeza, como se indicaba, que había muchas cabezas, que había acciones planificadas, hubo acciones planificadas, sin duda que las hubo, al menos 3 de las 25 estaciones destruidas fueron, según toda la evidencia que yo pude recopilar, ataques planificados. El ataque de Enel fue planificado, tanto el de San Ramón, que se conoce muy poco, que fue muy grave, como el de la Torre de Enel. Pero, y esto es lo más importante, en ningún caso fue un ataque planificado entero. Y lo que es más relevante como pregunta es por qué acciones planificadas cortas, acotadas, lograron generar un estallido de tal magnitud. El pasto seco que había. Entonces, más importante que las acciones que se iniciaron. Y lo que concluyo ahí fue que había unas patologías, por una parte, que ya habíamos estudiado nosotros nativas hace 15 años, de dominio y control territorial de narcotráfico, de pertenencia social a barras bravas, de anomia juvenil, ¿cierto?, que se veía en las poblaciones, niños que no sentían apego a nada. ¿Por qué el metro se destruye? El metro se destruye porque simboliza el Estado, claramente, y se destruye como una forma de reclamarle a ese Estado y incluso a la empresa o a la élite, o si tú quieres al poder, el abandono. Eso es básicamente lo que pude relatar. Otra cosa terrible fue darme cuenta en el metro Lo Prado, el metro Pudahuel, comuna de Lo Prado, que los vecinos que están sumamente afectados por la destrucción de su metro, que ha llegado en la década de los 70, una de las primeras obras de metro, estaban tan afectados, tan dolidos, tan traumatizados, porque fue terrible lo que ocurrió ahí, pero a su vez tenían la esperanza de que la violencia pudiera remecer a las autoridades que habían abandonado sus aprehensiones, sus demandas, sus problemas, delincuencia, hacinamiento, falta de consultorio, malas pensiones. O sea, había un malestar que quizás no era multitudinario, pero que incluso en las patologías sociales que se activaron y que existían, fue muy relevante. Entonces lo que concluyo es que más que la desigualdad, que en toda ciudad existe desigualdades, existen en París, existen en Lima, en Buenos Aires, en Nueva York, en todas las ciudades existen desigualdades. Sin embargo, lo que ocurrió en Santiago, más que la desigualdad, fue la indolencia respecto a los problemas que se fueron acumulando en la periferia segregada. No es casualidad que el estallido haya sido muy violento y extremadamente violento en las comunas que tenían los índices de segregación más altos, en comunas que tenían problemas de control territorial de bandas y narco más altos. El cono crítico de Santiago, formado por las comunas de San Joaquín, de La Granja, de Los Espejos, de La Pintana, de San Ramón, de una parte de Puente Alto y una parte de San Bernardo y la Florida, fue donde se quemaron las estaciones de metro, donde se saquearon la mayor cantidad de supermercados, donde se atacaron una y otra vez las comisarías con piedras, con tiros, con bengalas.
Entonces, la indolencia permitió que este monstruo, que es con lo que yo describo lo que yo vi en la calle, fue un monstruo, fue una fuerza, una energía, fue una rabia que se descargaba sobre la ciudad, sobre los bienes públicos, que superó cualquier capacidad del Estado de contener esa violencia. Las fuerzas del Estado se vieron ampliamente superadas. Los 12.000 carabineros que había en la ciudad de Santiago, ampliamente superados. Los 1.400 carabineros de fuerzas especiales, ya al primer mes, diría el mes y medio, estaban casi un tercio con licencia. Entonces, la fuerza que tuvo esto y su envergadura fue gigante. ¿Ya? Entonces, primera conclusión, no hubo una planificación de todo el estallido, no fue solamente una revuelta social, no fue solamente el reclamo de un pueblo contra el modelo. Eso también es muy importante y lo vimos en el plebiscito posteriormente. Lo que la gente alegaba era el descuido del Estado para proteger las cosas que ellos habían ganado, como su casa, como su auto, como su barrio, como su negocio, y que estaban a merced de la delincuencia, de la violencia, del abandono, del Transantiago, que tiene un rol muy importante en esta historia, porque el Transantiago lo que hace es que fractura la ciudad, alarga los tiempos de viaje, aleja las periferias, humilla por años a las personas de clase media más vulnerables, por años. No estoy hablando de 2 años. El Transantiago humilló por casi 5 años a las personas, afectando sus tiempos de traslado, haciéndolos dormir menos y peor, haciéndolos llegar más tarde a su casa y levantándose más temprano. Y nadie hizo nada por cambiarlo. Nada. Todos los cambios que vimos fueron cambios que se fueron haciendo sobre la marcha para tratar de arreglar este muerto. Santiago, por lo tanto, tiene un rol importante en esta historia. ¿Qué es lo que hemos visto en este tiempo? 2 cosas fueron relevantes antes de pasar al momento actual. Primera cosa, la pandemia. La pandemia salvó a la ciudad de Santiago. Salvó a la democracia de Chile, salvó al gobierno de Sebastián Piñera. Fue la pandemia y no el acuerdo del 15 de noviembre lo que calmó al monstruo. Primera constatación. Y están todos los hechos que demuestran que después del acuerdo del 15 de noviembre, en el mismo noviembre, en diciembre, en enero, hubo ataques a metros, hubo atentados de nuevo, hubo saqueos, hubo un boicot masivo a la PSU, hubo evasiones masivas. Esto se paró solamente por la pandemia. Primera conclusión. Terrible, ¿no? Porque esa pandemia golpea nuevamente a la ciudad y a las comunas que fueron más afectadas con el estallido. Lo Espejo, La Pintana, San Bernardo, San Ramón, La Granja, Quilicura. Ahí se concentró la mortalidad del COVID. Y segunda constatación, que los retiros fueron fundamentales para calmar el dolor de las personas. Yo estoy en contra de los retiros, creo que fueron una medida populista, creo que no se justificaba, pero le dieron a millones de chilenos de Santiago y de regiones la oportunidad de tener una buena noticia después de años y meses, en realidad, meses de un estallido social y una crisis sanitaria que ningún país tuvo. Nosotros fuimos los únicos que tuvimos una crisis social de envergadura y luego una crisis sanitaria al mismo tiempo. Sin los retiros, creo que la situación del país hubiera sido mucho más compleja. O sea, en términos simples, este malestar, este reventón, nos costó como país 50.000 millones de dólares de las pensiones y 35.000 millones de dólares de los aportes que hizo el Estado, más todos los daños en la infraestructura. O sea, nos costó muchísima plata. Si tú hubieras repartido esa plata en los años en que dejamos estar, en que miramos para el lado, en que manifestamos indolencia como elite, incluyámonos, nosotros como elite, si hubiéramos invertido esa plata, quizás no hubiéramos tenido este estallido. ¿Ya? Esas son las 2 constataciones. Y la tercera, que es terrible, que es la paradoja del estallido, es que los sectores políticos que usaron la violencia
para llegar al poder, para debilitar a un gobierno que ya venía débil, que validaron la violencia y que cumplieron su objetivo final, que fue llegar al poder a través de la desestabilización de lo que había, democráticamente, por cierto, y que además no solo llegaron al poder, sino que lograron transar la Constitución, que era una demanda largamente esperada, como una medida desesperada del gobierno de Sebastián Piñera para tratar de salvar la estantería y que en realidad no salvó nada, pero se hizo. Esos grupos hoy día tienen que lidiar con la segunda derivada del monstruo, ¿cierto? Que el monstruo se durmió con el COVID, se anestesió con la plata de los retiros y ahora ha vuelto a surgir. Porque tú no has resuelto los problemas que explican el surgimiento de esta criatura. No lo has resuelto. Y de hecho, las grandes demandas sociales que reventaron el estallido para tener barrios más tranquilos, viviendas más amplias, mejores pensiones, una salud primaria de mejor calidad, hoy día están peor que antes. No ha habido ninguna propuesta, salvo en la reforma de pensiones, para atacar esos temas. Y además de eso, entre el año 2017 y el año 2021, el número de inmigrantes se duplicó. Pasamos de 700.000 a 1,5 millones. Solamente en la comuna de Santiago, en esos 4 años, llegaron 120.000 migrantes. En la comuna de Santiago solamente. Lo que implica un crecimiento casi del 30% de la población en 4 años. Y hoy día estamos viendo el resultado de esa inmigración descontrolada. En los empleos, en el deterioro del espacio público, en las batallas por el comercio informal, en la precarización de los arriendos. Entonces lo que tenemos hoy día es un monstruo que resurge con otras cabezas, algunas de ellas, las políticas están más disminuidas porque están en el poder, pero la cabeza de la delincuencia, y estoy hablando de esto del crimen organizado, barra brava, narcotráfico, que tuvo un rol en el estallido y hoy día está más fuerte que nunca. Hoy día tiene control sobre regiones o parte de regiones importantes. Tenemos 3 carteles internacionales de crimen organizado operando en Antofagasta, en Arica, en Iquique, donde los campamentos han crecido a más del doble en estos 4 años. Tenemos más pobreza, más violencia, y tenemos una élite política que sigue igual de desconectada que antes, porque lo único que habla es de la Constitución, sobre todo la política. Porque piensan que a través de la Constitución, pese al mensaje que le dio la ciudadanía el 4 de septiembre cuando rechazó no solo la Constitución que hizo la Convención, rechazó la respuesta de la clase política y de la élite. Entonces el panorama es bastante complejo, ¿cierto? Y lo sé porque estamos viendo ahora, nosotros en Nativa hemos hecho reporte, el domingo salió en el diario Mercurio, donde identificamos los sectores que están fuera del control del Estado. En la zona sur, no hablé de eso, tenemos 59 comunas con atentados terroristas. Tenemos 900.000 personas directamente afectadas por atentados terroristas que incluyen la destrucción de más de 30 escuelas, derribo de antenas, descarrilamiento de trenes con bombas y ataques incendiarios, quema de iglesias, quema de casas de jueces, quema de casas de fiscales, destrucción de balnearios, Quidico, Lanalhue y Euyeu. Todo eso, en 4 años, se duplicaron los atentados. Hoy ya tenemos 4 regiones comprometidas. La región del Biobío, la parte sur, la región de la Araucanía, la región de los ríos, la región de los lagos. Y nadie habla de eso. Curioso, ¿no? Es curioso que nadie hable de eso. Cuando tú ves los votos del rechazo, si tú ves, el rechazo ganó por 3 millones de votos. De esos 3 millones de votos, el 55% vino de las regiones del sur, que tienen una incidencia de la población como del 20%. Hubo regiones y comunas del sur donde el rechazo sacó más del 80%. En Pozo Almonte, 78%, en Alto Hospicio, casi 80%, que es donde está la migración hoy día, reventando los servicios, reventando los consultorios, reventando, ¿cierto?, las plazas y los espacios públicos. Y nadie habla de eso. Entonces tenemos la misma indolencia de antes, pero agravada porque tenemos 700.000 personas más
de las cuales, según la Fiscalía, el 1,4% son parte de organizaciones delictuales. Multipliquen, ustedes son buenos para multiplicar. 1,4% por 700.000 personas, y van a ver la cantidad de delincuentes internacionales que entraron al país y que están operando hoy día en la zona norte y en la ciudad de Santiago y en San Antonio. Entonces, claro, hemos hecho reportes de la macrozona sur, hemos hecho 2 reportes de la macrozona sur, lo hemos sacado con medios, con radios, hemos hecho reportes de los sectores tomados por el Estado, y estamos configurando con eso esta nueva realidad que lamentablemente se ha ido configurando en nuestro país, y que tuvo hoy día una muestra simple, ¿eh? Muestra, con esto termino la introducción para pasar a la conversación con ustedes. Hoy día en Santiago Centro, hoy día o ayer, en una de las tantas peleas entre bandas o grupos de ambulantes, 2 niños chicos sacaron cuchillos, y 2 niños pequeños, de 8 años tenía uno y otro 10 años, y empezaron a atacar a cuchillazos, niños, en la plaza de armas de Santiago Centro, a integrantes de otra banda de comercio informal. Todos extranjeros, todos inmigrantes vulnerables, en la plaza de armas. ¿Para qué les voy a hablar de lo que ha pasado en Meix, donde ha habido tiroteos, mataron a una periodista en una marcha, donde hay bandas que controlan cuadras completas? Entonces, tenemos un estallido, en mi opinión, en el estado de incubación, grande, importante, con una clase política y una élite, y acá voy a meter a los empresarios, a las universidades y a los sectores políticos, que está bastante desconectada, en mi opinión, de lo que está pasando, y eso sin duda que es muy peligroso. Gracias, Iván. La palabra la tiene Francisco Vergara con la primera pregunta. Gracias, Julio. ¿Se escucha, no? ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, Iván, un gusto poder realmente hablar contigo. Mi pregunta es la siguiente. No sé si, bueno, obviamente que tú te acuerdas del hecho de Panguipulli, el carabinero con el malabarista. Después de eso se juntaron un grupo de delincuentes, los cuales quemaron todos los edificios públicos de Panguipulli, y la verdad es que si hubieran querido quemar el pueblo entero de Panguipulli, lo hacían, ¿eh? Mi pregunta apunta a la quema del metro, que para mí fue el atentado terrorista, o uno de los atentados terroristas más grandes que hayan ocurrido en este país. ¿Crees que fue una sucesión de hechos espontáneos, dado el nivel de caldeo que había durante el estallido social, o más bien tú te inclinas a pensar que esto podría haber sido un acto planificado, dada toda la táctica que se usó dentro de las estaciones, fuera de las estaciones, los materiales, etc.? Esa es la consulta. Gracias. Perfecto. Solo como complemento, aparte de destruir el centro de Panguipulli, grupos organizados han atacado los centros de Ercilla, los centros de Freire, de varias ciudades de la macrozona sur, ¿verdad? Los centros, han quemado los municipios, han quemado las casas de los alcaldes. Respecto al metro, el día 18 de octubre se quemaron 7 estaciones. Según lo que nosotros pudimos constatar, 3 de esos incendios fueron planificados o coordinados por grupos que se movilizaban básicamente en auto y que se desplegaron en las estaciones, en 2 de la línea 4 y 1 de la línea 5 en Maipú, para atacarlas. Al otro día, esos fueron 7 completamente destruidas, al otro día se destruyen otras 4. Son 11 completamente destruidas y 14 más atacadas. En nuestra estimación, las 3 primeras de las 7 destruidas fueron ataques planificados, y los otros fueron desbordes que tuvieron planificación también. Lo que pasa es que acá hay 2 tipos de atentados, por así decir. Un atentado que es ir, vamos a destruir la estación. Y lo otro es que, dado que hay una marcha, vamos con acelerante a quemar la estación. ¿Te fijas? Y lo otro, que estando en la marcha, saqueando y quemando, quememos la estación. Esos son los 3 tipos de ataques que tenemos. Y yo diría que los 2 primeros sí, explican la mitad del problema, sin duda. Gracias. Tiene la palabra Cristian Rubio
miembro del directorio también de Chile. Gracias, Iván. Súper buena, digamos, este baño de realismo que bueno, en tu libro, en tus presentaciones que te he visto. Yo te quería preguntar sobre un poco el futuro, que es bastante sombrío, de hecho, o sea, es que me quedé bien preocupado un poco, pero con tu diagnóstico actual. Del futuro, dos cosas. Uno es si tú reconoces que la sociedad civil, mayoritariamente hoy día sí, condena con más claridad la violencia, y eso no fue, me parece, ¿no es cierto?, cuando fue el estallido social, donde mucha gente obvió, omitió, y creo que hoy día, tal vez con un grado más de esperanza, de que efectivamente hay una condena más masiva de la violencia y menos gente cree que la violencia es un camino razonable para resolver el problema. Pero, dicho eso, ¿cuál sería tu mirada de futuro positiva, o por dónde deberíamos atacar, digamos, como sociedad civil, o concentrar los esfuerzos, dado que hay tantos frentes de batalla abiertos, digamos? Tú mencionaste varios de ellos. Así que eso es. Muchas gracias, Iván. Respecto a lo primero, yo creo que efectivamente hoy día hay una sensación más crítica de la violencia como método de transformación o de lograr cambio. Pero eso tiene que ver con la templanza del tiempo pasado, ¿ya? Porque lo que ocurrió en el estallido, al menos lo que yo pude ver, es que dejemos fuera a las personas que, los anarquistas, la anomia, las bandas, sino que al ciudadano común, consideraba que esta era una forma de lograr cambio, ¿cierto? Y se dio cuenta que no era así, pero además eso tenía que ver con el momentum que había, que era de mucha agitación. Y obviamente con la pandemia, que le pega un golpe fuerte, y luego con los retiros se produce un efecto de bienestar momentáneo, que hace que la violencia no sea vista como la partera del nuevo Chile. Pero te diría que hoy día, además, hay, desde el punto de vista de lo que nosotros vemos, hoy día estaba hablando con unos vecinos de Santiago Centro, déjame darte un detalle, le fui a comprar a mis hijos unas cartitas para el álbum FIFA, estaba en Providencia yo, y recorrí 8 kioscos, estaban todos cerrados, y el que encontré abierto para comprar las tarjetitas, le digo, oiga, ¿están cerrando antes? Me dijo, sí, estamos cerrando antes por la delincuencia, en Providencia, porque nos abren los kioscos o nos asaltan con pistolas. Entonces hoy día hay un terror de la población respecto a la violencia que los afecta a ellos, ¿ya? Y eso puede terminar muy mal, porque como el Estado no está siendo capaz de contener esa violencia, puede haber autodefensa y puede haber otros problemas. Respecto a la pregunta 2, que creo que es la relevante, acá se requieren dos cosas. La primera es abrir los ojos, ¿ya? Salir de la sed comuna, salir, cambiar el tema de discusión y entrar con una agenda social importante, de despliegue en los barrios, en las comunas, para resolver problemas específicos, aumentar la reducción de carabineros, recuperar espacios públicos, mejorar los consultorios que hoy día tienen colas de espera gigantescas, lo mismo con los jardines infantiles. O sea, para hacértelo bien, arquitecto, necesitamos construir 600 proyectos, 1000 proyectos, ¿cierto? En las periferias y en las comunas más complicadas. Necesitamos sacar del país a 12.000 delincuentes extranjeros, expulsarlos, no sé con qué velocidad, pero hay que hacerlo. Y necesitamos regularizar a unos 200.000 inmigrantes más que hay. Eso es lo que hay que hacer. Y tenemos poco tiempo. Gracias, Cristian. Tiene la palabra Patricio Valenzuela y luego Aldo Ramachotti. Olivan, bueno, bien claro tu diagnóstico y preocupante, porque no se ve, digamos, o al menos hay alguna visión de qué es lo que pudiera pasar para que estas cosas mejoren. Porque, ¿qué opinas tú de la situación posterior al triunfo del rechazo, en que, por un lado, el gobierno actual no tiene relato, no tiene, la verdad es que lo que ha intentado hacer son copias del proyecto de la Constitución que fue rechazado, o sea, es casi lo mismo. Si quiere hacer algo, toma algún artículo y bueno, vamos a hacer una reforma previsional tal como estaba planeada en la propuesta constitucional. Vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer una reforma tributaria porque la reforma constitucional pensaba en eso así. Entonces, no tiene rumbo. Habla al público de grandes transformaciones que siempre hemos buscado, las grandes alamedas, pero eso a alguien que está sentado en la ventana dice, bueno, este señor, ¿en qué lenguaje está transmitiendo? No le entiendo absolutamente nada. Entonces,
el Frente Amplio y el Partido Comunista se quedaron sin relato, no tienen cómo conducir al país. Y por otro lado, hacia el lado centro-derecha, también yo encuentro que están un poco anodados, no se nota un liderazgo claro. ¿Cómo ves el futuro desde el punto de vista? Yo me gustaría ver que hubiera un liderazgo más fuerte, ya sea de centro, centro-derecha, que en este momento no hay. No hay gobierno, no hay oposición. ¿Qué es lo que hay? Vamos a tener que juntarnos la ciudadanía, y dado que en 380 comunas, un poquito menos, ganó el rechazo, vamos a tener que tener 380 alcaldes de oposición para que definitivamente esto cambie, porque si es votación obligatoria, debiera pasar un suceso similar. Pero por otro lado, tal como bien tú dices, se está guardando una especie de rencor hacia la no solución de problemas, y un gobierno de Claro. izquierda que siempre ha apuntado a eso, no lo hace. Entonces, ¿cómo ves tú esa disyuntiva? Yo creo que tú tienes razón. El gobierno, y eso yo creo que es un problema del presidente, estaba convencido que la Constitución se iba a aprobar. Y por lo tanto que su gobierno consistía en implementar la Constitución. Entonces cuando tú cortas eso y tienes que preocuparte de cosas contingentes, mundanas, es muy terrible. Para una generación que está llamada a cambiarlo todo y a refundarlo todo, cosa que es propio de la edad, que se cura, afortunadamente, con el tiempo. Pero cuando tiene el poder, es complejo. Entonces yo creo que eso va a seguir así, y afortunadamente la llegada de Carolina Toá, de Annalí Uliarte bueno, de ellas dos, ha hecho que el gobierno tome un poco más de control sobre las patologías que he comentado. Si hubiéramos estado con Isquia Siche ahora, estaríamos en un desastre mayor. Eso por una parte. Yo creo que la centro derecha no existe, porque básicamente está preocupada es bien increíble, pero decía a mí un político, está preocupada de poder tener una constitución distinta a la de Pinochet para que ellos no sean cargados más con el mote de Pinochet. Esa es su preocupación. Es increíble. Es una preocupación completamente irrelevante para la mayoría de la población. Es relevante para ellos y para sus militantes. Por lo tanto, si no cambia nada, yo creo que el próximo presidente de Chile va a ser Franco Parisi, muy probablemente, o Rodolfo Carter, o alguien por el estilo, que va a tener que lidiar con un país mucho más difícil y complejo que el actual, y con una calle más prendida. Si la izquierda además pierde la elección y se lo toma mal, puede que esa llama inflame muchas cosas. Entonces, lo que viene es muy complejo. Lo que sería deseable es que las fuerzas políticas tradicionales se pegaran como un alcachofazo y dijeran, ¿saben qué? Las prioridades sociales hay que atenderlas ahora. Ahora. No, ahora. Pero yo veo que no está esa agua para la piscina, lamentablemente. Así que Franco Parisi tiene muchas posibilidades de ser presidente de Chile. Aunque usted no lo crea. Aldo, es la palabra. Sí, hola Iván, es un gusto saludarte y encontrarnos en un canal de comunicación. Comentábamos antes que llegara aquí con algunos que había tenido el honor, la verdad, de trabajar contigo en el gobierno regional. Y bueno, y ser testigo de toda esta evolución que ha pasado, ¿no es cierto? Y seguirte un poco en tu controversial performance, digamos, que tienes ahí, que has ido desarrollando. Ahora, yo creo que y me tomo solamente 1 minuto y medio, pero para poder finalmente hacer la consulta o la pregunta que quiero hacer, Iván. Pero yo creo que lo interesante de tu parada, digamos, es que introdujo algo que en la política no existía, y ayuda mucho, que es poner la dimensión territorial del problema, el poder mirar la complejidad, ¿no es cierto?, social, política, desde el territorio. Yo creo que eso ha sido un aporte tremendo y que puede sonar muy abstracto, pero la ciudadanía lo ha entendido y le ayuda a entender qué es lo que pasa. Y lo segundo es que con un tamiz, probablemente muchos no estarían de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo creo que bastante desideologizado, muy desde la praxis, muy desde el dato, digamos. Y eso yo creo que es muy valioso. Y yo creo que realmente ha sido un aporte. Yo sé que muchos de mi gremio no compartirían o no comparten esta apreciación, pero yo la verdad pienso que
que desde ese punto de vista, obviamente controversial y en algunos aspectos de tonalidad, a lo mejor no lo comparto plenamente contigo, pero lo grueso claramente yo creo que hay un aporte muy grande y se te agradece, Iván, porque yo creo que ha sido bastante valiente, bastante asertivo. Ahora, con respecto al tema de las 7 cabezas, bueno, más allá, o sea, ahora con respecto al tema de las 7 cabezas, yo le agregaría que varias de esas cabezas son bien antiguas, porque a mí me tocó estar en el terremoto del 2010 en Concepción, yo vivía allá en esa época, y la verdad es que emergió del terremoto algo que yo creo que hasta ese momento parece que yo no lo había visto, y parece que no se había visto, pero un poco como que pasó de largo. Durante 3 días en Concepción hubo un caos absolutamente descontrolado, saqueos, y todo el mundo saqueando, digamos, no eran los pobres, sino que eran camionetas 4x4, etcétera, etcétera, y eso pasó un poco de largo, ¿eh? Hasta que llegó la intervención, ¿no es cierto?, del estado de emergencia, o estado de sitio, en fin, ahí se controló la cosa, pero como que Chile no se detuvo, a mi juicio, a pensar lo que había pasado ahí en Concepción, porque a mi juicio fue un primer signo de degradación social que se estaba cocinando a fuego fuerte, digamos, en nuestro país, ¿eh? Y siguió avanzando, y también un diagnóstico parecido a esto, a lo mejor lo puede tener, ya se me olvidó ahora este sociólogo, se me acuerdo, lo digo, pero hay un diagnóstico muy parecido a esto, muy interesante, de esta degradación lenta, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país, muy asociada también a la pérdida de la autoridad, etcétera, etcétera. Ahora, y lo otro que el concepto me parece súper bueno, ¿no?, las patologías. O sea, esto tiene claramente que ver con patologías. Y esto que digo, yo creo que fue evidente en el año 2010, pasó de largo, y yo creo que justamente por no atender esa patología, nos pasó la cuenta a todos. Yo me siento responsable, yo fui parte de ese establishment, ¿no es cierto?, a los 30 años, pero la verdad es que esa indolencia nos cobró finalmente la cuenta, y dejamos que creciera y creciera esta degradación, ¿no es cierto?, bajo el pavimento. Ahora, el problema es que hoy día, y claro, lo que tú dices, ¿no es cierto?, el proyecto de constitución de alguna manera aplacó la violencia del momento, y después ayudó mucho la pandemia, pero hoy día pareciera que estamos peor, porque hay una expectativa frustrada, porque los que creímos en algún momento que efectivamente una nueva constitución podía ser un camino interesante, que al poco tiempo se fue dibujando, por supuesto, pero mucha gente le creyó a este nuevo gobierno y votó por Boric, ¿no es cierto?, con todas las promesas que incluía, y eso claramente no se va a cumplir y no se está cumpliendo. Y hoy día vemos las encuestas, ¿no es cierto?, que justamente los sectores populares son los que más están castigando al gobierno. Todo el tema de la inseguridad, etcétera, etcétera. En resumen, porque los 30 años, ¿no es cierto?, por los cuales supuestamente se produjo el estallido, yo creo que no es eso, son los 30 años, a mi juicio, no sé si más, pero de gran productividad en el país, ¿no es cierto?, y fue construido por una centro-derecha y una centro-izquierda junta. A veces más con sentido de izquierda, otros más de derecha, ¿no es cierto?, pero fue una coalición de centro, izquierda, derecha, que fue capaz de gobernar el país durante 30 años. Hoy día eso se molió, ¿ah? La moledora de carne destruyó la centro-derecha y la centro-izquierda. Hemos visto la degradación de los partidos, ¿no es cierto?, entre ellos el mío, digamos, ¿no es cierto?, ya casi no existe. Entonces, en esa, y como decía Patricio Valenzuela, hoy día más encima sin relato. Entonces, ¿cómo ves tú, Iván? Porque también se podrá reconstruir el relato, se podrá poner en la agenda los temas sociales que tú dices que son los urgentes, por supuesto, lo comparto, pero ¿quién lo hace, no? Porque en política alguien tiene que liderar. Y hoy día no hay identidad política, por lo menos en la centro derecha y centro izquierda, y como tú dices, está en París, está un alcalde de la Florida, etcétera. Pero chuta, la gobernabilidad del país, ¿no es cierto?, yo por lo menos la veo muy temblorosa con un Parisi o con cualquier otro, digamos, sin tener nada personal con Parisi, pero yo creo que se entiende lo que quiero decir, que es esa imagen tradicional, ¿no es cierto?, de un gobierno fuerte, poderoso, respetable, con una autoridad recuperada, etcétera, etcétera. ¿Lo ves posible eso en los próximos 3 años? No, Gracias, perdón ciertamente lo no. largo. No, ciertamente no. No existe eso, básicamente porque, mira, una pequeña anécdota. Yo trabajé en la campaña del presidente Lagos primero, pero ahí me di cuenta de que había un problema con la calle y la política, ¿ya? No con los 30 años, sino que los 30 años lo que hacen es la época de mayor bienestar social de la historia moderna de Chile, de esta historia de Chile, ¿ya? Reducción de pobreza, acceso a bienes. Y eso genera en las personas la sensación de un logro y de la propiedad privada, que es muy fuerte en Chile. Lo que salvó
como lo veas tú. Lo que explica el rechazo es la amenaza a la propiedad privada, pero no la propiedad privada entendida desde el egoísmo, no, entendida desde el logro, que es algo que Frei Montalva, don Eduardo entendió muy bien cuando al resolver el problema habitacional decidió entregar un sitio por familia en propiedad. En propiedad. Entonces, lo que tú tuviste en estos 30 años es que le permite a la gente tener su casa, su auto, su negocio, su colectivo, y eso está en amenaza, y te olvidaste de las personas. Y yo creo que ese divorcio hoy día es imposible de construir de nuevo, porque los partidos tradicionales están, tú lo explicaste, la crisis de la DC, la crisis de los partidos tradicionales es bastante irreversible, ¿ya? Y nosotros no tenemos, por lo tanto, un Macron, que luego del estallido de París, que fue más fuerte que el Estado de Francia logra contener. ¿Qué es lo que hace Macron? Macron se va a los barrios a conversar con las personas y a las regiones. Perdón, con el chaleco amarillo. Eso hace Macron. Entonces, ¿qué presidente, qué líder está hablando en Alto Hospicio, en Iquique, en Antofagasta, en Valparaíso, en Maipú, en Puente Alto? ¿Quién lo está haciendo, Aldo? Ninguno. Porque están hablándose a sí mismos. Por lo tanto, es inevitable que el próximo gobierno sea autoritario o populista, ¿me entiendes? Porque como los partidos están debilitados, va a ganar la elección aquel que logre comunicar soluciones para los problemas que las personas sienten de verdad como prioritarios, que no son los problemas que la élite siente como prioritarios. Entonces no veo cómo el Partido Socialista, Frente Amplio, ¿para qué decir? El Partido Comunista, la UDI, ni siquiera republicanos, que uno podría decir, mira, más mano dura. Republicanos está en la luna también. ¿Ya? Pues la gente no quiere mano dura, necesariamente. Quiere que resuelva el problema de seguridad, sí. Pero lo que te dicen es que yo quiero que me respeten lo que yo he ganado. ¿Por qué me lo amenazan ahora? ¿Por qué las colas vuelven? Fíjate, Aldo, con esto termino tu punto. Que hoy día tenemos colas en los centros de salud, una cosa que no se veía hace 10 años. Entonces, hay un retroceso objetivo en las prestaciones que el Estado está dando a las personas. Eso no corresponde. ¿Y para qué vamos a hablar de los liceos y los colegios municipales? ¿Ya? Entonces, yo no soy optimista respecto al próximo gobierno, que tengamos un renacer de la centro-derecha y la centro-izquierda, porque creo que están ellos en otra onda hoy día. Alexei Cepeda con su pregunta, y luego Ángela Suastre. Bien. Hola Iván, bienvenido en Chile Suma. Gracias por tu exposición súper clarificadora de muchos temas. Y tengo una pregunta que tratar de salirme del corto plazo, porque veo, igual que un poco ha sido tu respuesta a varias preguntas, de que tenemos un desafío de mediano o de largo plazo. Entonces quería hacer un pequeño resumen, realmente pequeño, sobre lo que ha estado expuesto, y desde el estallido aparentemente tenemos dos crisis. Una crisis que es representante de un daño social, se acumuló, ¿correcto? Sí. Y no lo has dicho declaradamente, pero yo interpreto que tenemos también una crisis sociocultural, más incluso te propondría cultural, ¿ya? Que se mezclan ambas. Y yo por profesión soy emergentólogo, y cuando hay un incidente hay que tener cuidado para que no se transforme en emergencia. Cuando hay una emergencia hay que tener cuidado que no se transforme en una crisis. Cuando hay una crisis hay que tener las mejores respuestas para que esa crisis no siga generando mayor impacto del que naturalmente generó. Entonces, por todo lo que has expuesto, los tipos de respuesta que se dieron a esta crisis y a estos problemas no han sido efectivas. Y hay bien poco análisis sobre qué fue efectivo, qué no fue efectivo, cómo podemos lograr respuestas efectivas a los problemas e ir de manera conteniendo y ojalá mitigando y ya en el mejor de los casos resolviendo estos problemas. Tú mismo planteaste que hay diálogos o discusiones de élite que son totalmente ajenas a esta problemática, mientras está sucediendo, cosas como que una especie de Titanic que están peleando sobre temas que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Entonces, eso me imagino que Cristian dijo que oscuro, que sombrío, y varios hemos sentido un poco de sombrío el análisis. Entonces,
este fallo de las instituciones, y aquí me gustaría hacer que no lo has nombrado tan claramente, pero cualquier respuesta debe pasar por instituciones que cumplan su rol. Y aquí también hay una crisis que es profunda, digamos, en que las instituciones no están cumpliendo su rol. Y uno de sus roles, y aquí quiero salirme del tema un poco hacia lo que quiero preguntarte, que es en tu conocimiento, ¿cuáles serían, por ejemplo, 3 medidas prioritarias para tomar, tanto en la acción social, para corregir el daño social, pero sobre todo me interesa el tema del cambio cultural, porque si las instituciones no funcionan, no cumplen su rol, y te voy a dar un ejemplo, la justicia no está cumpliendo su rol, o ha empezado a cumplir en algunos casos, no sé, pero la percepción social en todo este tipo de problemas, la persona que tenía un negocio en Plaza Italia o en algún lugar de estos que fue dañado, no sé cuántas demandas por incumplimiento del rol del Estado de preservar el orden público pues se podrían hacer en Chile. Sin embargo, se están haciendo otros cambios y esos temas de las personas que viven día a día el fallo de las instituciones, como por ejemplo la poca apoyo que tiene o todo el problema en que se ha metido a carabineros para poder ejecutar las leyes, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que está sucediendo, yo le quiero sumar el problema en la educación, tú lo nombraste ahí, pero me tocó hacer una emergentología en colegio, y en los 6 primeros meses que fui varias semanas, habían en octavo básico peleas con cuchillo, con palo, habían llegado apoderados a pegarle a un rector. O sea, ¿cómo podemos generar primero esta solución que te estoy viendo estos 3 puntos importantes de alto impacto, pero tenemos una crisis cultural y ahí tampoco se está haciendo énfasis? Esa es mi pregunta. Me alarga, pero estoy claro. Compleja. Yo creo que lo que tú estás planteando, Alexei, es bien fundamental. Nosotros vamos a tener que arreglar el motor con el auto andando, ¿ya? Eso es lo complicado que tenemos hoy día. Entonces, la élite hoy día, una parte de la élite importante, está rediseñando el motor. Entonces está en eso. Y el auto está parado. Y por mientras los problemas están acumulando. Entonces necesitamos avanzar en las dos cosas en paralelo. Yo diría que, para ir a lo concreto, nosotros necesitamos hoy día implementar una policía municipal que se despliegue en todas las comunas, como partir por parte, como la que existe en Europa, sin armas letales, pero con entrenamiento para reducir delincuentes, para resolver controversias, violencia intrafamiliar, lo que tú señalabas de los barrios. Necesitamos ahora. Necesitamos 8.000 efectivos, que habría que ver cómo se contratan, cómo partimos. Esa policía municipal hay que echarla a andar ahora. En segundo lugar, necesitamos un plan de inversión, que ya lo expliqué. Nosotros lo calculamos en Atisba, son alrededor de 100 jardines infantiles, como 40 CEFAM, consultorios, que en el fondo permitan acelerar la llegada de los beneficios a las personas. Que las personas sientan que su demanda es escuchada por el Estado. Que no hay lista de espera, en los jardines, además que hoy día están colapsados por el tema de la inmigración, lo que genera un conflicto gigantesco en los barrios. Y tercero, con la vivienda. Lo que yo haría sería entregarle a todas las personas sin vivienda un derecho de propiedad sobre sitios que el Estado tiene o que puede comprar, y haría una operación sitio como la que hizo el presidente Frei Montalva, para transferirle bienestar a las familias que hoy día están sin casa, que son 600.000 en todo el país. Tú con esas 3 medidas, por supuesto que hay más que hay que reformar la institución de la Contraloría, pero con esas 3 medidas tú puedes ganar tiempo para hacer las reformas institucionales en la justicia, con la Fiscalía, la Contraloría, los ministerios, pero tienes que hacer lo otro también, ¿ya? Y respecto a los colegios, déjame decirte algo. El Frente Amplio ha cometido muchas estupideces, ¿ya? Yo lo digo sin... Quizás eso me ha generado muchos costos, porque es un gobierno del Frente Amplio. Una de las estupideces más grandes que hizo fue primero penalizar los colegios particulares subvencionados. Se dieron cuenta a tiempo, parlamentarios de las zonas de clase media, que era un crimen hacerlo. Lo hicieron igual, pero no han podido todavía concretarlo. Y segundo, se quisieron cargar los liceos bicentenarios. Y ahí se pararon de manos todos los alcaldes, de izquierda y derecha. ¿Sabe qué dije? Compadre, váyase a hacer su experimento a su colegio de origen, particular, seleccionado,
con matrícula de $500,000, y a nosotros no nos jodan. Los alcaldes les tuvieron que decir al Frente Amplio que no jodieran con el liceo bicentenario. ¿Qué es lo que va quedando? Necesitamos duplicar los liceos bicentenarios. ¿Qué te digo con eso? Que pegarse gusto ideológico a costa de la clase media, aparte de ser muy injusto, es llenar de pasto seco la ciudad. Llenarla. Cuando Izaguirre dijo... No mitigar. No, mira, el cambio que se produce cuando llega un consultorio, además nosotros hemos tratado de instalar estos equipamientos en la ciudad, la burocracia que existe, lo que esperan las familias por su vivienda, 8 años, 10 años, eso genera un malestar. ¿Cómo no va a generarlo? Entonces, tenemos que llegar rápido y en paralelo hacer las reformas que te comenté. Muchas gracias, súper claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Clay. Tiene la palabra Ángela Sumastre y luego Rafael Covarrubias. Hola, Iván. Hola, Ángela. Súper de acuerdo con tu diagnóstico. Yo creo que muchos han llegado como al mismo diagnóstico por distintos caminos. Al final del día, ese diagnóstico es que estamos fuertemente impactados por una delincuencia que a mi juicio se sostiene en no tener autoridad. No existe la autoridad hoy día por parte del Estado. Y el problema económico, ¿no es cierto?, que se refleja en un acceso a la salud adecuado, en una educación que se hubiera seguido sosteniendo como iba, en pensiones y obviamente en vivienda, que la política de vivienda, a mi juicio, en este país no ha sido mala y se sostiene en un pilar súper virtuoso, que es la asociación público-privada. Entonces, entendiendo que para desarrollar esas políticas que plantea y ya, se requiere inversión, pero esa inversión hoy día va decayendo fuertemente, fundamentalmente a mi juicio, por las expectativas de los inversionistas negativas que existen del gobierno actual, por ser un gobierno que planteó un cambio de modelo muy basado en el estatismo, donde ese modelo fracasó en el mundo sin guerra a través de la destrucción del muro. Y en definitiva tenemos un gobierno ideologizado que detiene la inversión. La detiene porque los inversionistas no le creen y la detiene per se por un tema medioambiental exacerbado a mi juicio. En 6 meses se detuvieron, los primeros 6 meses de gobierno, se detuvieron y se negaron 6 proyectos de inversión minera. Y hay muchos otros en camino y así podríamos hablar. Entonces, la cuestión es que estamos efectivamente metidos en un problema, tú planteáis soluciones. Mi pregunta en ese contexto es, y si estoy equivocada, me dices, tú eres un referente en este tema. Y yo te he visto en varios programas en la tele políticos, haciendo postura, dando ideas. Entonces me imagino que tienes acceso a los políticos. Ya hablaste de que los políticos hoy día están anestesiados, lo mismo que la clase empresarial, y que no tenemos liderazgo. ¿Tú conversas estas cosas con los señores políticos? ¿Qué opinan? ¿O no tienes acceso a ellos? He conversado con algunos. ¿Siguen anestesiados? Yo diría que ¿Te creen? lo que pasa es que los políticos tú sabes que son una raza muy especial, muy importante, fundamental, pero ellos funcionan en torno a la cuestión del poder, como decía, no sé si era Boy o quién era. Entonces el poder es lo que los mueve a ellos. Entonces muchos políticos que hoy día están detectando estos problemas están buscando el poder o están en el poder. Están en el gobierno, estoy hablando de los buenos políticos, que han ayudado a salvar el buque. De hecho, probablemente tú
te diste cuenta que se destrabaron unos proyectos a contra de todos los talibanes ambientales que hay en el gobierno, se destrabaron 2 proyectos que la ministra... Bueno, eso fue la acción de políticos que están dándose cuenta, desde el poder, políticos con experiencia, que esta cuestión es insostenible. ¿Ya? Eso existe, ellos están operando de alguna manera, pero el problema que tienen es que sus partidos están muy deteriorados. ¿Ya? En el caso de la empresa, por otra parte, lo que vemos son acciones de algunas empresas que están desplegadas, pero todavía insuficientes, ¿ya? Para poder entender a sus clientes y a sus consumidores, y para poder, en fondo, hacer aportes que son muy importantes de hacer en materia de inversión. Yo creo que eso se recupera más fácil, ¿ya? Las empresas son más pragmáticas, y si ven un clima de estabilidad en la inversión, y ven que se reducen ciertas barreras que son absurdas, como la ley de humedales, y una serie de cuestiones que tenemos que corregir, eso va a resolverse. Pero la clave acá está en la política. Y yo creo que ahí, no quiero ser pesimista, pero los políticos que están haciendo la pega hoy día están haciéndola como ayudando a las jóvenes promesas a que hagan la pega para la cual postularon a gobernar y que no están haciendo. Y en la derecha yo veo mucha pérdida. O sea, ahí yo creo que ahí definitivamente lo que es Renovación Nacional, UDI y Evópolis, claramente ahí yo he conversado con ellos, están totalmente perdidos. O sea, ellos están preocupados de cómo los va a percibir la historia, del karma del pinochetismo, de abrirse a temáticas progresistas como para capturar. No, están completamente perdidos. Lamentablemente. Terrible, entonces. Gracias. Tiene la palabra Rafael Covarrubias. Muchas gracias. Gracias por estar acá, además, muy interesante tu postura, tu opinión, la comparto casi 100%. Yo quiero a seguir un poco en el tema político. Entiendo que tú formas parte de Amarillo, si no me equivoco. Soy simpatizante. Bueno, lo que dijiste de que posiblemente el próximo presidente de Chile era Parisi, lo encuentro terrible, dramático, espantoso. Y por otro lado, vemos que hay 22, 25 partidos políticos en el Congreso y se están formando 3, 4, 5, 6, 10 más, no tengo idea. ¿Cómo hacemos para que Amarillo, parte de Evópolis, parte de Renovación Nacional, parte del PPD, parte de los socialistas, se puedan unir en un frente común, un frente popular, como se llame, para hacer cosas razonables en Chile por un tiempo, que vuelva la normalidad, la razonabilidad, para poder volver a esos 30, a algo como los 30 años que, de acuerdo contigo, fueron los mejores 30 años de probablemente la historia de Chile. Eso, y gracias de nuevo. Una pregunta difícil. Yo te diría que siendo bien pragmático, que es lo que uno va, yo creo que va desarrollando a medida que te encuentras con la realidad y con... El domingo, por ejemplo, estuve recorriendo varias comunas de Santiago y la verdad es que, claro, el pragmatismo, y en eso te agradezco el punto, Aldo, porque yo trato de dar una visión pragmática y a muchos colegas les molesta porque en el fondo no es una visión romántica del problema. Ahora, y es crítica, por cierto, a la gente que destruyó mi ciudad. ¿Cómo va a estar agradecido el Frente Amplio que avivaba el fuego mientras destruían mi ciudad? No puedo. Ahora, respecto al tema particular que tú señalas, la única opción que hay es que surja un líder de esos partidos que se lleve los votos en las encuestas. Porque otra cosa de los políticos es que las encuestas mandan. Si un político marca en las encuestas, todos siguen a ese político, ¿no? Entonces lo que se necesita es un líder que se logre posicionar en las encuestas, en ese mundo, y que arrastre marcas, ¿ya? Es la única forma. Ahora déjame contarte algo Parisi. Yo trabajé en la campaña de Sichel, porque cuando se cae, bueno, estaba en varias campañas. Estuve con la Evelyn se bajó, porque era el cupo a Lavín, y la cosa es que en el aire me llamó Sichel, con el cual habíamos discutido, y dije ya, voy a trabajar en tu campaña. Trabajamos en la campaña de Sichel, yo diría unas 200 personas. En recursos, 2.000 millones acá. Yo me imagino el ojo. Tuvimos publicidad, volanteo, franja, radios, brigadistas pagados. Y Parisi nos ganó, sin venir a Chile, con un programa de YouTube que se llamaba Bad Boys, donde hablaba
de cómo resolver a las personas problemas de goteras. Mientras Sichel hablaba de cómo cambiar el modelo de desarrollo, te estoy inventando cualquier cosa, no sé lo que sea. Entonces, por eso digo, no es que yo, o sea, no es que yo quiera que gane Parisi, pero si yo veo las encuestas y veo la coherencia entre lo que yo estoy diciendo como discurso y lo que la gente está pidiendo, el único que le está hablando a las personas es Parisi y Carter. Los otros le están hablando a ellos mismos y a sus electores, y en el caso de la derecha, ni siquiera a su fantasma. Entonces es difícil que institucionalmente los partidos se pongan de acuerdo. Ya te lo digo para Amarillo incluso, sin darte detalles porque no corresponden. Ha sido muy difícil para Amarillos evitar la balcanización, que es esto que la centroizquierda ya tiene 3 agrupaciones. Tiene Amarillos, tiene Demócratas, y tiene una cosa que está armando Garboe. Y Claudio Rego quiere armar una 4ª. Súmale Evópoli. Son 7 con Renovación Nacional, lo que puede haber ahí. Lo que puede haber más desbordes. 7. Tú entre 7 no pones de acuerdo a nadie, salvo que tenga un líder que marque. Así de simple. Y ese líder ahora, por ahora, hasta donde yo sé, no aparece en la encuesta, salvo Carter, que está por afuera. Las encuestas muestran que intención de voto está la Evelyn, Carter y Parisi, José Antonio Cast. Eso es lo que hay hoy día. Orrego está en evaluación positiva, no en intención de voto. Son 2 cosas distintas. Evaluación positiva es segundo. Porque cuando tú le preguntas a quién le gustaría a usted que fuera presidente, incluyéndolo a él, los primeros son estos personajes. Esa es la realidad. Así que si surge un líder de ese grupo que aparezca y le habla a la gente, cosa que es tan evidente, yo no sé cómo no lo entienden. Entonces que es bien impresionante. Entonces nos contáis, les decís, compadre, por último mira a los que le está yendo bien y replica eso, no hay caso. El ejemplo, Javier Macaya, para hablar con nombre y apellido. Javier Macaya dijo que le gustaría que la Constitución la firmara el actual presidente de la República, que le quiso votar el gobierno. ¿Por qué hizo eso Javier Macaya? En una señal política. Para congraciarse con alguien que lo detesta y lo va a detestar siempre, porque asocia su partido con Pinochet, y lo va a hacer hasta que se muera Macaya. En cambio, Parisi habla de las pensiones, habla de las deudas, habla de la estafa a los blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay donde perderse, ¿no? Iván, ahora me toca a mí hacer la pregunta. Bueno, yo te conocí en muchas oportunidades dándole a conocer al resto de la gente que no se mueve mucho de su escritorio, que Santiago ya no era una aldea gris y fea, sino que era una ciudad que estaba proponiendo interesantes cosas, que estaba haciendo importante, que se estaba viendo mejor poco a poco. Yo sé que tú asesorabas a empresas mostrándole nuevos sectores de Santiago donde se podían hacer proyectos para la clase media, en fin. Me imagino el dolor que tienes que haber sentido cuando Chile estalló y cuando Santiago quedó destruido. ¿Cuáles son tus mayores dolores de esa experiencia? Y que explican, por lo demás, por qué tenemos a Iván Puggi en llamas hoy día, dando en todos los frentes una lucha muy valiente. Yo diría que fueron 2 cosas. Primero, la banalización de la destrucción del metro por parte de la clase política que hoy día nos gobierna. O sea, el metro fue un esfuerzo gigantesco, enorme, por integrar la ciudad y por, sobre todo en las últimas líneas que hizo la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, las líneas más nuevas, por homogeneizar los estándares entre Cerro Navia y la Vitacura, entre Independencia y Ñuñoa. Y cuando lo queman, primero lo evaden, y tenemos tipos celebrando la evasión, que fue violenta, y luego lo queman, y tenemos tipos minimizando eso me dio mucha rabia, porque lo que se destruía ahí era un símbolo, no solo de los 30 años, pero por cierto los 30 años,
del Estado de Chile para conectar su ciudad y para darle mayores oportunidades a sus habitantes, que es la antítesis de Transantiago, ¿verdad? Eso fue lo primero. Y lo segundo fue la destrucción del centro. La destrucción de nuestros símbolos, de nuestros monumentos. El intento, nosotros debemos 30 años en recuperar el centro. Y voy a incluir aquí a Mequis, más 40. A Mequis con los paseos peatonales, a Bombal con el Parque Almagro, a Rabiné y el presidente Elwin con la estación Mapocho, el Parque de los Reyes, la paternización de Estado, el presidente Lagos con el barrio cívico, el presidente Piñera con la segunda parte del barrio cívico, la presidenta Bachelet con el GAM. 40 años que se perdieron en 3 años. Y cuando tú pierdes tu centro histórico y tú pierdes tu patrimonio y tienes al Colegio de Arquitectos, del cual yo estaba suscrito, celebrando esa manifestación popular, que lo que hizo fue destruir nuestros monumentos, quemar iglesias, y tú tienes gente con las cuales has compartido y que hacen clases de arquitectura que minimizan esa barbarie. Por cierto que ahí hay que cortar una línea, que yo la corté, y decir acá yo no cruzo ese línea. ¿Ya? O sea, cuando quemaron la iglesia de San Francisco de Borja, que es monumento histórico, quemaron la iglesia de los Carabineros, y que además de quemarla, sacaron la figura del Cristo. Independientemente que tú seas católico o no, la quemaron, la patearon, y adentro escribieron las cosas más terribles que tú puedes encontrar. Y hubo gente que validó eso, que cayó. Eso a mí es una frontera que nunca más voy a poder cruzar. Ahora, eso ha tenido costos. Por cierto, me tuve que ir a la Universidad Católica, ¿te fijas? Donde hice clase por 17 años. Yo diría que el costo menor, pero también ha tenido la satisfacción de sentir de que en un momento complejo hay que tomar posición. Tú no puedes, yo creo que eso es aplicable a todos los que están acá, tú no puedes transar ciertos principios, tú no puedes transar la destrucción del monumento. Por ejemplo, lo que pasó con Baquedano, y con esto termino. Baquedano fue un héroe de la Guerra del Pacífico, fue un héroe de guerra. La escultura de Baquedano la pagaron los santiaguinos con sus chauchas, para ponerla en ese lugar. Y resulta que vino una tropa de tipos y lo sacó patada. Eso no hubiera jamás sido aceptado ni con Napoleón, ni con Nelson, ni con ni con Washington, ni con ningún país desarrollado hubiera permitido que a su héroe le hubieran hecho algo así. Ni siquiera estoy hablando del momento histórico. El hecho de reescribir la historia a fierrazos, con unos barra brava, brutos, y unos delincuentes, enajenados, y que esto fuera celebrado por políticos, eso para mí marca un antes y un después. No hay nada que hacer con eso, es lo que a uno le toca vivir. Fue muy duro. Tú sabes que estos tipos, dentro de todas las barbaridades que hicieron, vandalizaron 2 memoriales de detenidos desaparecidos. Uno en Los Prados, que yo lo vi. Se robaron las placas de los fallecidos. ¿Quiénes eran los que hacían eso? Eran jóvenes nini, anarquistas, cabros que de Sename, como le decían los chicos del Sename, que nunca tuvieron ningún código a nada. Ellos querían destruir. Y el problema ni siquiera es de ellos, Julio. El problema es de los adultos que los usaron políticamente y después los dejaron votados. Estuvo aquí hace 15 días Clemente Pérez y dijo que él pensaba que esta invitación de Piñera en Cúcuta y la destrucción del metro tenían una relación muy grande. O sea, él dice, yo fui presidente del metro y hacerle al metro lo que le hicieron no es una cosa improvisada. Él tiene quizás una idea un poco más organizada que solo 3 estaciones. Tu fuente de información es hasta dónde se puede probar o tienes antecedentes un poco más duros que te hacen pensar que solamente fueron esos 3 casos. Tengo antecedentes duros. Ya. Primero, hubo 2 graves errores que cometió el Estado de Chile en el incendio. Uno fue leer informes de inteligencia truchos que asociaban la visita de Piñera a Cúcuta con el desembarco de 2.000 agentes cubanos y venezolanos
por la frontera y por los puertos del París San Antonio y por Pudahuel. Esa estupidez la escribió un asesor de seguridad de una empresa privada, la pasó un ministro al presidente. Y eso nos hizo pensar de que venían ataques a represas, a la central de Alto Jahuel, a todo el sistema interconectado central. Yo vi ese informe y era una estupidez de pe a pa. Por lo tanto, esa teoría no tiene ningún sustento. Yo te puedo decir casi con precisión, ciertamente las 7 estaciones, en las 11 estaciones completamente destruidas y las 14 parcialmente destruidas, como fueron dándose los hechos. Te voy a dar un solo ejemplo, que fue la que más me impresionó a mí, cuando yo fui a la estación San Pablo, ¿ya? Que era una estación terminal de la línea 1, la más antigua, que estaba carbonizada. Carbonizada. Y yo dije, esto lo quemaron con bombas. Era obvio, porque era una estación de hormigón, ¿cierto? Antigua, y que estaba completamente quemada, ¿ya? Y esa fue mi teoría. Empecé a hablar con los vecinos, hablé con un señor que tenía una carnicería al frente. Ese señor me dijo cómo fueron los hechos. Fue una marcha, había obras en la estación de metro, porque estaban arreglándola, y estos tipos tiraban los acelerantes en donde estaban todas las materiales de construcción. Y esos materiales de construcción incluían elementos químicos que hicieron que la estación se prendiera. Y luego de hacer eso fueron otros tipos de una banda de Lo Prado a buscar en autobidones, ya, de parafina y de benzina que ya tenían para saquear y lo fueron a tirar a la estación. Eso me lo dijo el señor que tiene una carnicería que está en la esquina de JJP de Neptuno con San Pablo, que se lo saquearon 2 veces. Pasaron meses y salió el reporte de la PDI donde los 2 condenados fueron 2 personas que se colocaron de una marcha, no pillaron a las bandas e hicieron exactamente lo que me había dicho este señor. Tiraron toallas con acelerante justo en el lugar donde se había prendido. En la estación Las Parcelas la quemaron tipos de una banda narco del Pudahuel Sur, la estación Pedrero y Macul, Piños de la Garra Blanca, que estaban en esa zona. O sea, pero si fuera así, yo estoy seguro que no es así, ¿eh? Hay 3 estaciones donde sí, a mi carabinero de la CIP, que estaban los fines de octubre, que estaban, me dijeron, mira, acá sí tenemos antecedentes de que vinieron 4 tipos en un auto y fueron directamente, y esas fueron las estaciones elevadas en viaducto, ¿ya? Una de la línea 5 y otra de la línea 4. Pero si incluso hubiera sido un ataque coordinado, que no fue, la pregunta que hay que contestarse es por qué prendió. Primero, tan rápido. Y segundo, porque el Estado no pudo controlarlo como sí lo hizo Londres, como sí lo hizo París, como sí lo hizo la ciudad de Los Ángeles en el año 92, con los disturbios de Rodney King. Les recomiendo que vean el documental que está en Netflix, para que vean que casi se destruye la ciudad de Los Ángeles, y el Estado, los Estados Unidos, logró contenerlo. ¿Por qué nosotros no pudimos contenerlo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué prendió tan rápido el pasto? ¿Por qué tanto pasto seco? ¿Y por qué el Estado no fue capaz de proteger a su población? Y hoy día tampoco puede. No hay autoridad. Bueno, eso es un punto, porque, ¿quién lo dijo, perdona? ¿Ángela? ¿Con quién fue? Ángela, sí. Ángela, yo estuve en París viviendo con mi familia y me tocó ver unas primeras protestas de los antivacunas contra Macron. Y me tocó ver en acción a la policía francesa. A combo lo sacaban a los manifestantes de las calles. Le decía, usted marcha, pero no en la calle, marcha en la vereda. Marchaba en la calle, lo sacaban. No se iba, a combo. Llegaban civiles en moto, con un brazalete, policía, a dar refuerzo. A palo lo sacaban. ¿Por qué? Porque el Estado de Francia le reconoce y entiende que tiene una responsabilidad de proteger a su población de los violentos. Nosotros no tenemos esa visión. Bueno, Iván, ha sido realmente un gusto, ha sido muy entretenida esta conversación. Yo creo que estábamos esperándola hace varios días, qué bueno que pudimos tenerla. Le doy también las gracias a Caroline, que me hizo el link, y a Aldo Ramachotti, para poder dar contigo. Espero que aceptes otra invitación en otra oportunidad, si es que las cosas cambian, ojalá para bien, donde salgan algunas ideas, algunas esperanzas. Te agradezco mucho a nombre de Chile Suma tu participación hoy día.
y le pido a todos los asistentes que abran sus micrófonos para que le podamos dar un aplauso a Iván por su presentación hoy día. Muchas gracias, Julio, Rafael, Alexe y a todos los que preguntaron algo. Oye, una cosa final, Julio. Cuando eliges Clorox, llevas el poder de eliminar hasta los gérmenes causantes de neumonía y Sí, dime. Si no salieran tan bien las cosas, también es bueno tener grupos como este, ¿eh? Si no salieran tan bien las cosas. Así que Sí. sigamos en contacto. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, encantado. Te voy a estar invitando a otros conversatorios si te quieres conectar también. Lo hago siempre con los que hemos traído aquí. Chao, gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias. Chao, gracias.